Y la palabra que el Señor nos está mandando para esta temporada es que tengamos un enfoque de traer orden para nuestra casa. Y tengamos mucho cuidado, porque cuando nosotros leemos la palabra o escuchamos la palabra orden, tal vez usted lo que se imagina es un relajo o un caos. Y muchos hogares tal vez no tienen un caos y un relajo, pero hay algunas cosas que necesitan ajustarse aún en una mayor dimensión al orden de Dios. Y por eso es que nuestra vida es un proceso de orden. Desde el momento que nos convertimos, en el momento que recibimos a Cristo, nuestra vida es un proceso de orden. Y cuando el Señor está diciendo ordenen su casa, puede estar hablando a diferentes personas. Voy a leer: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti pregunto, si había andado en verdad y era íntegro de corazón, ¿qué tenía que ordenar? Ya lo vamos a ver. Pero si usted mira a alguien que dice he andado delante de ti y con íntegro corazón, uno podría decir que puede ordenar a alguien así, y que he hecho las cosas que y entonces, ¿cómo es eso? Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. ¿Por qué le recuerda a David? ¿Qué tiene que ver David ahí? Y vamos a darnos cuenta que tiene que ver mucho. Pero dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Con cuidado, porque el Señor vio las lágrimas, escuchó la oración, pero lo que pidió Ezequías fue que hiciera memoria ¿de qué? De que había andado en integridad de corazón, que había caminado delante de él y que había hecho lo que le agradaba a Dios. Escuche esto: el Señor no le respondió a Isaías porque llorara, ni porque orara. Ese es un principio. El Señor se compadece de nosotros, pero ni por un instante nosotros creamos que Dios se mueve por emociones y no por principios. Ordena tu casa. El Señor quiere enseñarnos y llevarnos en esa dirección, a que podamos traer orden a nuestra casa. Y eso era lo que le estaba pidiendo a Ezequías. Pero poner orden es un llamado profético que el Señor nos está haciendo a que podamos primeramente ordenar su casa, que hoy somos nosotros. Quiero decirle algo: la unción que se está moviendo aquí no está sobre estas 4 paredes. No se equivoque. El tiempo de la nube de fuego es antiguo pacto.
El tiempo de la nube de fuego, de la columna de fuego, es antiguo pacto. El tiempo de la nube es antiguo pacto. Y el tiempo del arca es antiguo pacto. Esa es la triste realidad que viven los judíos hoy. Que los judíos tenían un templo, el de Salomón en Jerusalén, donde estaba el arca. Y el arca era la presencia de Dios. Y el que se acercaba mal al arca, la gente tenía que venir al arca, porque la presencia de Dios estaba en el arca, no en la gente, en el arca. Y el que se acercaba mal se moría. Y la nube de fuego en el tabernáculo de Moisés, cuando ellos se movían, cuando la nube se movía y cuando la columna se movía, ellos se movían. Era la gloria de Dios, el Shekinah de Dios, que estaba ahí sobre el tabernáculo. Cuando se movía el tabernáculo, se tenía que desarmar y seguirlo. Por eso me da tristeza todavía algunas personas que están viviendo en el antiguo pacto. Están yendo a buscar la presencia de Dios, cuando la Biblia dice que hoy nosotros somos, ya no hay arca. Usted es el arca. Y la presencia de Dios habita en. Eso es lo triste de los judíos. El muro de los lamentos, ¿saben qué es? Es un templo sin presencia. El lamento, ¿saben cuál es? Vuélvenos tu presencia. Pastor, pero nos congregamos. Sí, nos congregamos. Y es importante, porque hay una presencia corporativa que el Señor quiere que aprendamos nosotros a también disfrutar, experimentar, y que es vital en el desarrollo de la iglesia, porque cuando estamos juntos nos edificamos unos a otros. Y no existe un diseño de personas caminando con Dios solas. No existe, no es bíblico. Somos casa espiritual. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice también que ya no hay más sacrificio, que Cristo lo hizo todo, pero aquí nos está diciendo que hay sacrificios que son espiritual, y que usted y yo presentamos nuestro cuerpo como sacrificio santo y vivo. Hay un precio que pagar, pero somos casa espiritual que está siendo construida, y que somos un material que es una piedra viva. Entonces, para que la construcción se dé correctamente, como piedra viva, que usted puede moverse como usted quiera, usted se dispone y le dice: Señor, aquí estoy. Construye conmigo lo que tú estás queriendo construir conmigo. Entramos en una temporada donde necesitamos de ver que alguien de afuera solucione lo que nosotros necesitamos dejar que Dios resuelva adentro. Tu casa. El mundo se está volviendo loco. ¿Qué puedo hacer? Ordena tu casa. Pastor, hay hambre y hay grandes necesidades. ¿Cómo puedo ser útil? Ordena tu casa. Pastor, yo siento un llamado. ¿Qué me dice para que yo lo cumpla? Ordena tu casa. Pastor, yo quiero que Dios me use de una manera extraordinaria. Ordena tu casa. Pastor, yo siento una carga por la juventud. Ordena a los hijos que tienes en casa.
Pastor, yo siento que tengo el don de sanidad, la profecía. Yo siento que tengo un llamado a ser profeta a las naciones. Sí, pero ordena tu casa. Usa la profecía. Usa el don de sanidad. Usa la palabra de ciencia. El don de milagros, el don de fe. Usa esa oficina magisterial. Usa esa oficina pastoral, ese ministerio apostólico. Úsalo primero para tu casa. Porque el Señor quiere poner en orden tu casa. Y tenemos que decir nosotros: Señor, yo me dispongo a trabajar contigo para que tú pongas en orden mi casa. Y no importa si tienen 25 o 12, si están en tu casa, pon en orden tu casa, porque es tu casa. Y el Señor espera que tu casa sea una casa donde hay un orden divino. Porque el Señor, nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis trayendo un orden divino. No el orden natural que los hombres quieren establecer, sino el orden divino. No es un asunto de estructura y organización. En algunas casas usted pudiera tener en la sala un organigrama que diga: el hombre es cabeza, la mujer es idónea, se sujeta a los hijos. Y usted poner un organigrama y usted poner la visión de la casa y la misión de la casa, los valores de la casa. Usted pudiera tener su casa llena de estructuras, procesos, y no tener el orden divino. Versículos bíblicos para versículos bíblicos por todos lados, y no tener el orden divino. Y el Señor lo que quiere es que nosotros no tengamos una organización y una estructura, sino ese diseño de orden que lo que produce en usted y en mí es seguridad, provisión y dirección. Donde hay orden, el diablo opera donde no hay orden. Cuando un matrimonio está viviendo una crisis, el llamado es orden. A veces decimos: el diablo se metió con mi casa, el diablo me está dañando a mis hijos. Antes de decir el diablo, diga: ¿cuál es el orden que perdí, que trajo desorden y que las tinieblas operan en el desorden? Antes de meterte con el diablo, métete con el orden. Nosotros le hemos dado un nivel mayor al diablo que al orden. La gente está peleando más contra el diablo que poniendo su esfuerzo en establecer el orden divino de Dios. La gente está haciendo guerra espiritual desde su desorden. Y escuche lo que le digo: he visto muchas personas haciendo guerra espiritual con una vida desordenada, que por el contrario a que mejore, empeora. Porque la mayor guerra espiritual que usted puede hacer es trayendo el orden divino de Dios a cada área de su vida. Eso sí es guerra espiritual. Porque la guerra espiritual se trata de quién gobierna, el desorden o el orden, las tinieblas o la luz. La mayor guerra espiritual. Porque todo parte del orden. Entonces los padres necesitan asumir la responsabilidad del orden de su casa. Y en este momento ahora los padres. Y si hay algún joven que su papá no es creyente y tú dices: yo, pastor, estoy en desventaja. Sí, estás en desventaja, pero puedes traer el orden a tu vida y desde ese orden dejar que el Señor opere en tu casa. No tienes la autoridad, no tienes la última palabra, pero el orden de Dios en tu vida puede provocar
una transformación con ayuda de Dios en tus padres, que son la autoridad. Y que parte del orden es que tú seas un joven, una joven que honra a su padre, se sujeta a su padre, respeta a sus padres. Y desde ahí tus padres mismos sorprenderse de ver operar en ti un orden que ellos saben que ellos no propiciaron. Y como están viendo un orden que ellos no propiciaron, entonces ahora ellos vienen y dicen: me gusta ese orden. Y se vuelven a ver y dicen: nosotros lo necesitamos, queremos ir con vos. Pero hay una responsabilidad sobre los padres. Y hay 3 tipos de padres que yo quiero enseñarle hoy, y después pasar esto al panel. Y pudieran haber un montón más, pero quiero hablarles de ese padre que es Ezequías. Ese hombre que el Señor le dice: pon orden en tu casa porque vas a morir, y la misericordia de Dios le da 15 años más. Pero nosotros vemos que 15 años después, Ezequías, no 15 años exactamente después, pero en un momento en Ezequías, en Segunda de Reyes capítulo 20, Segunda de Reyes capítulo 20, hay un momento en la vida de Ezequías que él actúa mal, porque llegaron, dice el verso 12, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con carta y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especie, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Y yo por tiempo no voy a entrar aquí, pero yo pregunto: ¿cuáles serían las razones por las que alguien que llega a tu casa, tú lo metes a ver todos tus tesoros? Solo se la dejo. ¿Por qué razón? Imagínense una mujer que llegue a alguien a visitarte, una amiga. En este caso ni siquiera era amiga. Te llega a visitar, que yo creo que tal vez habrá 1 o 2 personas que puedan hacer esto, pero cuando llega, la metes a tu cuarto, la metes a tu closet, y le abrís la caja fuerte donde tenés los diamantes, las perlas preciosas, y comenzás a decirle: esta es una perla que la traje de la Mesopotamia, y esta concha la traje de Huehuete. ¿Cuál sería la razón? El Señor le dijo a Ezequías: pon orden. Él había caminado con integridad de corazón. Hay mucha gente que ha caminado en integridad de corazón, pero tiene asuntos no resueltos en el corazón. La integridad del corazón no es sanidad. Sanidad, la integridad puede ser una manifestación de la sanidad, pero hay gente que es íntegra y no es sana. Hay gente que es veraz cuando habla. Hay gente que jamás tomaría algo que no le pertenece, pero no son sanos. Entonces él dice: en la integridad de mi corazón anduve en tus caminos. En otras palabras, he sido creyente por muchos años. Y todavía le dice: he hecho lo que te agrada. Escúcheme,
yo creo que he hecho lo que le agrada a Dios, pero en mí hay un entendimiento que hay muchas cosas también que no le han agradado. Y no solamente eso, en mí hay un entendimiento también claro de cuáles son esas cosas que no le agradan. Por eso es que digo, yo no me atrevería a orar como Ezequías. ¿Qué está detrás de esas palabras, aunque tengan un grado de veracidad? Y a mí me preocupa ver a muchos creyentes hablando como Ezequías y se nublan para no ver los asuntos que todavía requieren que traigan orden. Me da tristeza que el ver de dónde saliste y lo que has logrado te impida tener la visión espiritual para saber que todavía hay mucho camino por recorrer y que todavía hay muchas cosas que resolver, y que cuando le está diciendo trae orden a tu casa, le está diciendo completa el orden que ya comenzó. Sigue procesando el orden que ya comenzó. Y entonces, como consecuencia de esa jactancia, viene una palabra de juicio contra la casa de Ezequías, y el Señor le dice en el verso 17: he aquí vienen días en que todo lo que esté en tu casa, escuche por favor, todo lo que esté en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin que quede. ¿Están aquí conmigo? ¿Están aprendiendo? Sin que quede. Ok, hoy tenés las alhajas y tenés todo, y se te está anunciando que no vas a tener. Usted sabe cómo se pone mi esposa cuando se le quiebra el tacón de un zapato. ¡Ay, se me quebró el tacón! A la mujer se le quiebra la uña y hace un alboroto por la uña. Ya, cométele, quítátela. Es más, les digo algo, para mí esas uñas te inhabilitan. No puedes hacer nada. Subime el zipper, y entonces yo no pudiera andar. O sea, y entonces, ¿cómo hacen? Y hay algunas que son casi de 60 centímetros de largo. Pero imagínate que cuando perdés algo. No sé si han perdido. Ay, le hace mi esposa, son cosas de la casa que necesitan ser ordenadas. Pero le hace a mi esposa: se me perdió la bolita de la chapita, ayúdame a buscarla. Ahí ando yo. Ay, viera que lo hago por amor. Entonces este hombre oiga lo que le está diciendo: lo vas a perder todo. Lo vas a perder. No va a quedar. Vos no va a quedar nada de esa herencia. 2, le dice en el verso 18: tus hijos que saldrán de ti, aún los no nacidos, que habrás engendrado, tomarán y serán. En otras palabras, tu descendencia se acaba. Serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Serán esclavos. Y oiga lo que dice este hombre. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es. ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre? Usted dice: ¿cuántos creen que está loco? Dígame en amén. ¿Usted sabe cuánta gente con que yo hablo hace lo mismo? Hoy, y que pudieran haber personas aquí hoy
que están haciendo exactamente lo mismo? Pastor, yo no he dicho que lo malo para mis hijos sea bueno. No lo dices, pero no estás haciendo nada para evitarlo. La palabra que Jehová ha hablado es buena. Están aquí. Lo oigo como que, pastor, cambiamos el tema. No, vamos en este tema. No vamos a cambiar el tema. Usted puede hacer lo que usted considere bien, pero mi responsabilidad es enseñar. Pero usted decide. Pero esta persona que está aquí, que trabaja constantemente hablando con familias, se ha dado cuenta que hay muchos padres que saben que el rumbo que llevan, que el estilo de vida hará que los tesoros de tu casa sean saqueados. Y no hay más tesoro más grande en nuestra casa que nuestros hijos. Y el rey de Babilonia es una tipología de Satanás queriendo llevar esclavos a los hijos de Dios. Tal vez hoy no hay un rey de Babilonia como en aquellos tiempos, pero el diablo sigue llevando cautivo a los hijos de aquellos que no ordenan su casa. Y sigue llevando cautivo a aquellos que no ordenan su casa. Miren, después dijo: ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? Yo no le llamaría padre a alguien que piensa así. Es cualquier cosa menos papá. ¿Por qué dice algo tan fuerte, pastor? Porque paternidad es la esencia también de Dios. Dios es Padre. Y cuando nosotros nos llamamos padres, deberíamos de estar reflejando el corazón de Dios. Esto no es paternidad. Esto no es ser padre. Cuando alguien dice: habrá paz y seguridad en mis días. Ay, hermano, usted y yo deberíamos de estar preocupadísimos por la descendencia nuestra, por el mundo en el cual nuestros hijos se están moviendo y se van a mover. Es preocupante cuando yo veo un atentado que tarde o temprano llegará a ser una realidad de querer institucionalizar la pedofilia en el mundo. Yo pienso: ¿cómo voy a proteger a mis hijos? Y yo pudiera decir: no, pero ya mis hijas están grandes, mi hijo ya va a estar grande, ya la pedofilia no le va a... ¿Y los hijos de ellos? Mi descendencia, ¿cómo los protejo? La única forma que usted puede proteger su casa es estableciendo los órdenes de Dios. Entonces hay padres que son así. Padres, como decimos, desnaturalizados, que son egoístas, que solo se aman a ellos mismos, que están para sus propios deleites, que son capaces de dejar sin alimento al hijo por ir a hacer apuestas a una maquinita, que son
capaces de dejar sin alimento a los hijos por ir a tomar alcohol, que son capaces de dejar sin alimento a los hijos para sostener a una querida. Ahorita que dije querida, solo me acordé del pastor Spencer. ¿Se acuerda que dice, deje a la querida? Y le agarraban, no me apague el televisor. Son capaces de dejar sin comida a sus hijos para sostener a una querida. ¿Y saben qué? En un tiempo hablábamos de los hombres, hoy las mujeres están iguales. Hay un descaro, ya ni lo que era antes, un mundo que dicen machista y eso, no. Hoy vos podés ver a una mujer dejar su casa y andar de la mano con un hombre que no es su hombre al día siguiente y dejar a los hijos tirados. Eso era una aberración años atrás. Hoy en muchos casos son las mujeres las que toman esa iniciativa. Y bueno, es parte de la igualdad, ¿no? Igualdad de género, el mismo de género. Es libertad. Ella puede hacer con su cuerpo lo que ella quiera. Y la sociedad no puede juzgarla a ella, tiene que juzgarla igual que al hombre. Y estamos de acuerdo. Es un degenere, ambos. Pero es un egoísmo, es una aberración. Es ese hombre y esa mujer que por sexo, por dinero, por fama, por fortuna, por placeres y por deleite, por su autocomplacencia, dañan su generación. No están resolviendo los asuntos que tienen que resolver. El rechazo, la ira, el celo, la contienda, todas las cosas que tengamos que resolver. Y el llamado de Dios es: ordena tu casa, no seas como Ezequías. Pero después hay unos que pudieran estarse sintiendo cómodos aquí porque dicen: no, pastor, yo le quiero decir, en eso yo estoy bien, porque yo y mi casa, ¿qué cosa? Yo y mi casa. Poneme el versículo anterior, el 14. Ahora pues temed a Jehová, está hablándole Josué a ellos, servirle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses. O sea, aquí está Josué predicando o aconsejando: a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Entonces le está diciendo: ustedes o deciden servirle a Jehová o deciden servirle a cualquier otro falso. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, en Egipto, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos. Parece un buen discurso. Y claro, es mejor condición que la de Ezequías, pero no es el ideal. Porque bueno, yo te digo y me desligo. A veces hasta con rima me salen las cosas. Yo te digo y me desligo. Yo te señalo y es problema tuyo. Y en un sentido también solo estás velando por. Pero hay un ideal. A Abraham se le llama el padre. El padre de la. O sea, el que engendró muchos hijos. Y a Abraham el Señor le encomendó algo diferente. Le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias. En ti serán benditas todas las
naciones de la tierra. Dios no solamente está queriendo que ordenes tu casa, sino que asumas la responsabilidad de tener una visión más allá de tu casa, de ver todas aquellas casas que desde lo que el Señor establezca en tu vida y desde lo que el Señor produzca en tu vida, muchas otras casas sean sanadas. Usted no puede ver el ser creyente como un lugar donde usted viene, se sienta, escucha, practica y se olvida del resto. Y esa es otra cosa importante. Primero ordenamos nuestra casa, pero después nos ponemos en disposición para que Dios nos use como un instrumento de bendición para otras casas. Y cuando uno comienza a ver la vida del rey Ezequías, uno se da cuenta, uno lee en los primeros versículos que fue un rey íntegro de corazón, que fue un rey que hizo lo agradable al Señor y caminó en sus caminos. Pero después vemos en los versículos siguientes, cuando hace esa declaración, muestra un corazón egoísta, muestra un corazón donde lo único que era verdaderamente importante era lo que pasara con él y no lo que iba a pasar después de él. Pero si hay algo que muestra este capítulo es uno de los entendimientos que nosotros necesitamos tener cuando se habla de ordenar la casa. Ordenar la casa requiere un corazón no egoísta. Ordenar la casa requiere un corazón que no solo piense en su conveniencia, en su bienestar, en que haya paz. Ezequías dijo, con que haya paz en mis días, no importa lo que pasa adelante. Ordenar la casa es poder visionar desde una forma generacional lo que va a pasar después de nosotros. Entonces, cuando Dios le da esta palabra a Ezequías, algo que hablábamos cuando preparábamos el mensaje, Ezequías no tenía hijos. Sin embargo, Dios, al contestar la oración, le da 15 años más de vida, y en esos 15 años, dos cosas tenía que hacer Ezequías: traer hijos y ordenar y educar a sus hijos en el Señor para que ellos le dieran continuidad. Pero el capítulo 21, que es el que viene a continuación, habla de la generación de Ezequías. Ezequías levantó un hijo llamado Manasés, que es el que le da continuidad al reinado. Y es interesante ver y causa mucha tristeza y mucho dolor. Mi esposa y yo tenemos dos niñas pequeñas y sinceramente el deseo de nuestro corazón es que ellas puedan darle continuidad, que lo que Dios ha hecho con nosotros no quede acá, sino que continúe. Es duro ver cómo Manasés, la generación que siguió a Ezequías, dice, fue un rey que hizo lo malo. Ahora, Ezequías tuvo 12 años para instruir a su hijo. Y cuando pensaba en esto, verdaderamente los primeros 12 años de vida son claves. Yo cuando lo leí la primera vez dije, 12 años es muy poquito. Pero realmente en los primeros años en la vida, en la relación de un padre con un hijo, uno no comienza a educar al hijo cuando tiene 15 años. Uno lo comienza a educar desde los primeros días, desde los primeros momentos. Ezequías tuvo la oportunidad de educar a Manasés para que fuera un hijo que le diera continuidad, porque ordenar la casa significa que el plan no se pierda. Que lo que Dios quiere hacer contigo no se pierda, que lo que Dios quiere hacer con la nación no se pierda, sino que tenga continuidad. Pero en ese caso Ezequías falló. Por eso es que en el capítulo 20, cuando le dice Dios a Ezequías, voy a hacer esto por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. ¿Qué era lo que había en el corazón de Dios por el amor por David, por el rey David? Y es que Dios le había dicho a David, tu trono será perpetuo. Tu trono será estable, será firme. Pero la continuidad de ese diseño, de ese sueño de Dios, estaba ligado a la responsabilidad de Ezequías en esos 12 años que tuvo a Manasés de poder educar a su hijo, instruir a su hijo en los caminos del Señor. Quiero compartirles, sé que el tiempo ya está terminando, pero cuando
estaba yo como a los 12 años. Recuerdo que hubo un momento que mi cuarto lo tenía demasiado desordenado. Y entonces mi mamá me dice: anda, arregla tu cuarto, ya no más. Entonces quiero decirles que el desorden genera conflicto, caos. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. El desorden genera confusión. Desde el inicio, desde el principio, el Génesis nos habla que Dios desea que la tierra esté ordenada. Y Dios diseña todo un plan estratégico para que hayan estaciones, para que haya un orden en la tierra, se separa todo de la agua de la tierra y etcétera. Entonces Dios es un Dios de orden. Entonces Dios lo que desea para la tierra es el orden, porque el orden genera descanso. Porque yo me acuerdo, arreglé mi cuarto y después que arreglé, cuando nos dicen ordenar, muchas veces, por lo menos en mí, causó ordenar. Y uno se imagina todo el caos, el desorden, la ropa. Creó conflicto en mi casa. ¿Qué cosas en nuestra casa generan caos y conflicto en nuestra familia? Tenemos que identificar hoy esta palabra. ¿Qué cosas están generando caos en mi matrimonio, en mi vida? El orden es de adentro hacia afuera, porque no podemos ordenar externamente. El Señor dice que estaba sobre la faz de las aguas y hay algo que se estaba gestando. Tenemos de adentro hacia afuera crear el orden. No podemos querer ordenar al revés. Entonces, una vez que nosotros identificamos ese conflicto y ese caos, esa confusión que hay dentro de la casa, es cuando entendemos que la luz de Cristo nos va a guiar y nos va a dar claridad de las cosas. Porque fíjese bien, dice, el caos que estaba en la tierra generado por las tinieblas. Entonces las tinieblas, la falta de ver claridad genera ese desorden. Entonces yo me acuerdo que arreglé mi cuarto para no hacerlo largo. Y después que arreglé mi cuarto lo ordené súper bien. Me recosté en mi cama y eso generó en mí descanso. Yo quiero decirle hoy a la familia que la luz de Cristo va a generar orden en sus casas. Y que ese orden va a traer ese descanso que estás necesitando. Porque no podemos permitir que venga un momento en que el Señor nos tenga que hablar tan fuerte a nuestras casas como lo habló a la vida de Ezequías. Usted se imagina este versículo cuando Dios mismo dice: he aquí vienen días en que en todo lo que está en tu casa y todo lo que está de tus padres que han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. O sea, eso es demasiado fuerte, que el Señor tenga que hablarte tan claramente que por causa del caos, por causa del desorden, vas a perder todo. Nadie quiere escuchar esa palabra sobre su vida. Y Ezequías responde de una manera que nos impresionamos todos. Pero ¿sabe qué? La palabra de orden de Dios a su casa va a generar bendición. Era joven, tenía aproximadamente, algunos estudios dicen 39 años y 15 años más son 54. Aún estaba joven. Queremos años de vida, de orden en nuestra casa, que generen descanso, que generen felicidad. Mi deseo hoy en esta mañana, que Dios los bendiga con esta palabra y que ese descanso se pueda manifestar cada día más.